Nosotros venimos estudiando en la palabra el tema de Señor, enséñanos a avanzar en la oración. No estar estancados en la oración, sino ir unos pasos más adelante y cada vez ir avanzando más y creciendo más en el tema de la oración. ¿Qué hemos visto hasta ahora? A modo de repaso rápido, sin explicación, solamente lectura. ¿Qué hemos visto? Hemos visto el tema de orando desde nuestra condición en Cristo Jesús. Y eso lo hemos hecho como un repaso también, nuestra condición en Cristo Jesús. Hemos aclarado de una manera muy precisa que estamos representados por Jesucristo ante el Padre Celestial, y en Él, por estar representados en Él, ¿qué tenemos? Tenemos la redención que es el rescate. ¿Qué más tenemos? Después de haber sido redimidos, fuimos adoptados hijos de Dios. Fuimos adoptados hijos de Dios, ahora somos parte de la familia real celestial. Amén. Otro aspecto que hemos visto es que somos coherederos con Cristo de las riquezas celestiales. Que eso es algo que no sé por qué, alguna razón a veces nos vamos despistando y es necesario que lo tengamos muy presente. Ya somos coherederos, y con eso hemos querido decir que Dios nos ha dado un derecho legal. Ha sido Dios mismo el Padre el que nos ha dado un derecho legal para que en el nombre de Jesucristo nosotros pidamos ante el trono de la gracia, como decía mi hermana ahora en la adoración y la alabanza, ante el trono de la gracia podamos pedir y recibir de esa herencia que tenemos en Cristo Jesús para suplir a todas nuestras necesidades, a todas y cada una de las necesidades. El segundo aspecto que hemos visto también es que nosotros tenemos que orar, que debemos de orar. Lo que somos nos da la libertad para orar, y algo que aclaro es, la oración siempre tiene que ver con su relación, mi relación con Dios directamente. Orar es nosotros entrar en un tiempo de intimidad con Dios propiamente dicho. Y la oración que estamos enfocando tiene que ver con la oración de petición, el derecho que tenemos a pedir por la herencia que Dios nos ha dado. Es un derecho legal. Cuando se habla de herencia, se está hablando de un derecho legal. Y Dios es un Dios que es juez, y es juez justo. Y es justo. Y Él no se va a quedar con lo que ya ha dicho que nos ha entregado. Amén. Él no se va a quedar con nada de lo que Él mismo nos ha entregado. No he puesto citas porque aquí nos quedaríamos otra vez, pero importante, lo que usted, porque usted está representado en Cristo y por lo que usted es redimido, adoptado y heredero, usted tiene derecho a orar al Padre Celestial en el nombre de Jesús para recibir aquello que necesitamos. Hay quienes enseñan que no se debe de orar ya. Aquí de hecho teníamos a alguien que estaba compartiendo ese pensamiento de que ya no hay que orar, solamente dar gracias. Pero ya hemos visto en la palabra por ahí en Filipenses 4:17 que el Señor dice: por nada estéis afanosos, por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras ¿qué? Peticiones. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con pedir de lo que ya Dios ha dicho que me ha asignado como herencia. Entonces, y no solamente dice que peticiones, sino que también dice con ruegos, inclusive con insistencia y con acciones de gracias. Es decir, que lo que yo soy en Cristo Jesús me da el derecho de poder clamar a Dios con base en toda necesidad, pedirle a Él y tener la confianza que el Señor, como juez justo, no se queda con nada. Amén. Recordamos la parábola de la mujer que iba donde un juez que era injusto, donde un rey que era injusto. Iba y le pedía y el rey no le respondía, iba y le pedía y el rey no le respondía, hasta que ya el rey lo tenía hasta aquí y dio la orden que le diera lo que había pedido. Ahora dice, si ese rey injusto, ya colmado hasta la paciencia, dijo que le diera lo que estaba pidiendo, ahora cuánto más nuestro juez, que es justo y verdadero y que no se queda con nada,
que lo que ha dicho, lo que ha prometido, lo cumple. Ahora, pero después del derecho de orar, nosotros necesitamos ejercer autoridad desde nuestra posición en Cristo Jesús. Lo que quiere decir que no solamente es suficiente con nosotros ir ante el trono de la gracia, tenemos garantizado, conforme a la palabra de Dios, que tenemos lo que hayamos pedido, pero hay otra esfera o hay otro espacio donde nosotros necesitamos tomar una posición de autoridad. ¿Por qué de autoridad? Bueno, porque tenemos un enemigo que no se queda quieto. Ya hablaremos un poquitico más de ese enemigo. Pero en cuanto a nuestra posición en Cristo, lo que hemos dicho es que de hecho somos parte de la familia real celestial, que por eso mismo nosotros ya estamos en el reino de los cielos. No vamos a estar cuando muramos y vayamos al cielo. No, ya somos parte del reino de los cielos, y que nuestra posición es una posición de autoridad delegada por Dios y recuperada por Jesucristo. Ahora, ¿por qué una autoridad delegada por Dios y recuperada por Jesucristo? Porque desde el principio, cuando Dios crea al ser humano y lo coloca sobre la tierra, veíamos en Génesis 1:26 que el propósito de Dios con la humanidad es que gobierne con Él. Nos creó para gobernar con Dios, Dios gobernando a través de nosotros, nosotros gobernando de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su dirección. Amén. Para eso nos creó el Señor, pero esa autoridad se perdió. Luego esa autoridad fue recuperada a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos redimidos, somos recuperados no solamente para estar delante de Dios, no solamente adoptados hijos de Dios, sino que ahora somos restaurados a la autoridad que Dios nos dio desde el principio mismo de la vida. Y eso que antes la autoridad delegada era como creación de Dios, éramos solo creación de Dios y nos entregó autoridad para gobernar con Él. Ahora nuestra condición es que tenemos autoridad delegada como hijos de Dios, y eso ya es otro nivel de autoridad. Esto nos coloca en un campo mucho más alto. Una cosa es el que tiene una autoridad delegada pero que no forma parte de los dueños, al que tiene autoridad ahora como dueño también, juntamente con el Padre y con el Hijo. Amén, amén. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cuál es nuestra posición de autoridad? Inclusive mucho mayor que la que tuvimos al principio. Nosotros en esa condición somos representantes del Rey Jesucristo aquí en la tierra. Como hijos de Dios en Cristo, unidos a Cristo como un cuerpo por el Espíritu Santo, nosotros somos representantes del Rey Jesucristo en la tierra. Por eso Marcos 3:14 nos dice la palabra del Señor que Él estableció a 12. ¿Y para qué estableció a 12? Marcos 3:14. Estableció a 12 para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar. ¿Y qué más? ¿Ya lo tienen ahí? Uy, hermano secretario, ¿qué pasó? Yo ve que el secretario me lo tenía ya puesto ahí. Marcos 13:14. 3:14. Marcos 3:14. Y estableció a 12. ¿Para qué? Cuando dice para, no es paramilitarismo, no es propósito. Para es para esto, para este propósito. Entonces el propósito era que esos 12 tuviesen que, para estar primero con Él, comunión. Segundo, para enviarlos a qué? A predicar, que seamos sus voceros. Tercero, versículo 15. ¿Y que tuviesen qué? Que tuviesen qué? La autoridad restaurada ahora a través de Jesús. Que tuviesen autoridad, ¿para qué? 3 aspectos toca ahí: para sanar enfermedades y para echar ¿qué? Fuera demonios. Completémosla con Mateo 10:1, donde dice algo más. Mateo 10:1 nos dice algo más del para qué. Dice:
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Ahí está el tema de la autoridad otra vez. Sobre los espíritus inmundos, para que los echaran fuera y para sanar ¿qué? Toda enfermedad y toda ¿qué? Toda dolencia. Lo de espíritus relativo a lo espiritual, lo de enfermedades relativo al cuerpo, lo de dolencias relativo a la parte del alma, porque el alma duele cuando pasan muchas cosas. Hay dolor en el alma, hay dolencias, tristezas profundas, depresiones. Son dolencias que el Señor también nos ha puesto como representantes para sanar. Esta autoridad delegada por Jesucristo fue ratificada cuando Él, antes de partir al cielo, según Mateo 28, que ya lo conocemos bastante, los versículos 18 y 19, nos dice que Jesús, ahora con toda autoridad en el cielo y en la tierra, ¿qué hizo? Delegó a la iglesia, ¿cierto? Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad. Potestad, ¿qué quiere decir la palabra potestad? Es la autoridad respaldada con poder. La potestad es tener autoridad, pero es una autoridad que está respaldada con poder. Porque alguna vez yo decía que la autoridad sin poder es como cuando a un policía lo mandan a la calle a manejar los delincuentes con un bolillo y unos guantes blancos. Eso es autoridad sin... Lo cogen los ladrones y lo cachetean, los cascan, los devuelven para la casa llorando porque no tienen poder que lo respalde. Estamos, aparte del uniforme, que es autoridad. El uniforme es autoridad, pero no tienen poder para hacer respetar esa autoridad. Pero el Señor tiene toda potestad, poder y autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Y qué pasó? Versículo 19. Entonces ahora Él delega. Nos dicen los textos anteriores que el Señor nos llamó para estar con Él, predicar y tener autoridad. Ahora ya Él, resucitado y ascendiendo al cielo, le delega a la iglesia que se hagan discípulos, discípulos que estén con Jesús, discípulos que prediquen acerca del reino de Dios y discípulos que tengan autoridad. Entonces, estar con Dios, predicar acerca del reino y tener autoridad es una tarea ¿para quién? Para usted, pastor, que le está pagando. Para usted, pastor, que se fue 5 años, no sé cuánto más, a estudiar en un seminario. Para usted. Se la dio a la iglesia. ¿Y la iglesia es quién? ¿La iglesia es quién? Yo, usted. Entonces, esa delegación y esa misión es entregada ¿a quién? No. ¿Es entregada a quién? A mí. Y mi Jesús, te y soy yo. Amén. ¿Se enredó la cosa? A nosotros nos fue entregada esa autoridad. La autoridad, también hemos dicho lo siguiente, que la autoridad recibida la ejercemos por medio de la palabra expresada. Por eso nosotros estamos sabiendo todo lo que tenemos, lo que somos y lo que tenemos. Tenemos la función de orar al Padre, pero tenemos la función de ejercer autoridad. Y esa autoridad la ejercemos por medio de la palabra expresada. Así ejerció el Padre Celestial la autoridad. Porque si usted se lee Génesis capítulo 1, todo el tiempo está diciendo: y mandó Dios, y dijo Dios. La palabra que Él habló con su autoridad y su poder hizo que lo que no existía exista. Miremos lo que dice Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Estoy corriendo porque esto solo es un repaso para llegar al puntico final del día de hoy en particular. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido ¿qué? El universo. ¿Por qué? Por la palabra. Dios mandó, y como es el Rey del universo, que tiene toda la autoridad y tiene todo el poder, lo que mandó, ¿qué pasó? Pues sucedió, se hizo. Pero luego Jesucristo, que es el eterno Hijo de Dios hecho hombre, también cuando estuvo en la tierra ejerció la autoridad
por medio de la palabra hablada. Cuando vamos a Mateo, uno de los ejemplos, porque hay muchos, pero Tomás tomando algunos muy breves, Mateo 8:30, Mateo 8:30, hablando de los endemoniados, del gadareno, no del ganadero, sino del gadareno endemoniado, aunque hay muchos ganaderos endemoniados, pero bueno, el gadareno endemoniado, los demonios le piden que los deje ir a los cerdos. Versículo 30, a lo lejos, no, si a lo lejos había muchos cerdos comiendo. ¿Estamos ahí o no estamos ahí? Sí, 31. Entonces los demonios le rogaron a Jesús: si los expulsamos de estos hombres, si nos expulsas de estos hombres, mándanos a entrar a esos cerdos. Entonces Jesús les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué dice ahí? ¿Qué les dijo? Id. Una palabra muy breve, cortica, 2 letras, una monosílaba. Id. Pero ¿fue suficiente o no fue suficiente? ¿Qué pasó con los demonios que estaban en la persona? Salieron, entraron en los cerdos, y estos cerdos se fueron por un despeñadero, con un solo id. Con un solo id. Oiga, esto parece una varita mágica, ¿no? O parece encantamiento, pero eso es la autoridad, cuando se es consciente de quién se es y de lo que se tiene y la autoridad que ha sido delegada. Otro ejemplo muy sencillo está en Juan 11:43. 11:43. Juan 11:43 dice: y habiendo dicho esto, hablando de Lázaro, Lázaro, ¿cuántos días llevaba muerto? 4 días. ¿Después de cuántos días comienza a oler feo un muerto? Dependiendo. Hay gente que se pudre en horas. Hay otros que los cargan de formol para que duren un poquito más. Pero 4 días son muchos días ya para que un muerto esté medio bien. Ustedes dos no me dejan oír a los demás. Si quieren, siente más juntico para acá. No, mentira. No, antes más separado, oiga usted para acá. Y entonces, ya un muerto de 4 días que está oliendo a podrido, porque se está ya pudriendo, y entonces le dice el Señor: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Y qué fue lo que dijo? Le habló a Lázaro y luego le dijo: ven fuera. 2 palabras, 2 palabras cortas, pero que con la autoridad y con el poder del Espíritu de Dios que lo respaldaba, lo que ordenó se cumplió, y salió Lázaro, y luego ordenó que le quitaran todas las amarras. Hay quienes toman estos casos como solamente figuras literarias para sacar mucha enseñanza, pero además de tener mucha enseñanza, son casos registrados como hechos acontecidos, no solamente una figura literaria. Ahora, la autoridad por medio de la palabra expresada es así también como la ejerce el mundo natural. Aún en el mundo natural vemos la palabra ejercida, o mejor, la autoridad ejercida todo el tiempo por medio de la palabra, porque miren lo que dice Mateo 8, versículos 8 y 9. Un centurión va a buscar a Jesús para que ore por ¿cómo se dice? Para que ore para, bueno, se me va la palabra, su empleado, ¿no? ¿Cómo es? Su criado. Y entonces se encuentra con Jesús, y el centurión, ¿qué le dice? Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente que, ¿quién le está hablando a él? Un militar, un centurión que era romano, porque era el imperio que estaba sobre los judíos. Un centurión romano.
Y le está diciendo a Jesús: di la palabra solamente, no hay necesidad de que usted vaya hasta allá. Ahora, ¿por qué? Ahí lo mismo dice: y mi siervo, di la palabra solamente, y mi criado sanará. Versículo 9 explica por qué. Porque yo soy hombre bajo autoridad. Es decir, que él tenía autoridad sobre él. Él tenía lo que era la experiencia de dar órdenes verbalmente o por escrito y que se cumplieran. ¿Por qué? Porque él tenía una autoridad delegada y tenía el respaldo de la fuerza para hacerlo cumplir. Y él ahora le está diciendo a Jesús que no hay necesidad de que vaya hasta allá, porque está reconociendo en Jesús al Mesías. Y le está diciendo: con que solo digas la palabra, mi siervo va a sanar, porque tú tienes autoridad delegada del Padre y porque el Padre la respalda completamente con poder. Entonces, si tú das la palabra, mi siervo va a sanar. Y él dice que él también está bajo autoridad, pero que él tiene a otras personas bajo la autoridad de él. Y cuando él da una orden, ¿qué pasa? Dice: y tengo a mis órdenes soldados, y digo a este: ve, ¿y qué pasa? Va. Y al otro le dice: ven, ¿y qué pasa? Y luego le dice al otro, a mi siervo: haz esto, ¿y qué sucede? Con una palabra. ¿Cómo se ejerce la autoridad? Ahora, no hay que tener un mundo de palabras. Es suficiente la palabra necesaria. Porque no es el mundo de palabras, ni son los gritos, ni son los zapateos los que hacen que la autoridad funcione. Lo que hace que la autoridad funcione es la persona saber quién es y el respaldo que tiene de Dios. Y esto es lo que hace que la palabra funcione. Amén. Que la orden funcione. Pero ahora, ya yendo más adelante y tocando lo que tiene que ver para ahora, que no es muy largo, tiene que ver con el tema de si tenemos que reprender o no a Satanás. Bueno, a Satanás no. Las obras de Satanás, si tenemos que reprenderlas, ya dijimos que sí debemos orar y lo vemos en la palabra. Di la cita de Efesios 4:6, Filipenses 4:6, Efesios 6:18 también dice que orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí tenemos otro ejemplo que no está en los evangelios, porque es que le dicen a uno: no, ya no hay que orar. Y uno dice: ¿cómo que no? Si el Señor nos manda que oremos. No, lo de los evangelios, eso ya es otro tiempo, eso ya pasó. Pues no tomemos de los evangelios. Miremos Filipenses, que es para la iglesia. Miremos Efesios, que es para la iglesia. Y en ambos textos, ¿qué le dice a la iglesia? Que ore, que pida y que suplique. Amén. Pero ahora algo más. Entonces, el tema de no ejercer autoridad contra las obras del diablo. Y lo digo y lo reafirmo, dado que hubo alguien aquí que me hizo la pregunta inclusive: pastor, ¿para qué se mete con esto de reprender o de uno dejo de atar y atar? Eso ya el diablo está, la palabra que me dijo es que el diablo ya está destruido. Y lo que se dice para no hacerlo es que el diablo ya está destruido. Ahora, ¿de dónde toman la base para decir que el diablo está destruido? De Hebreos 2:14. Pero no es que lo diga, sino que es una mala interpretación. El texto sí lo dice, pero tenemos que irnos al contexto del texto. Y el contexto no solamente son 2 versículos arriba o 2 versículos abajo, sino que el contexto es la Biblia misma. Uno tiene que tomar todo lo necesario para encontrar una verdad profunda. Hebreos 12:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Hablando de Jesucristo, él también participó de lo mismo. Y dice: ¿para qué participó de carne y sangre? Wow. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de los hijos de Dios, la humanidad que el Señor ha creado, él también, Jesucristo, participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. En resumidas cuentas, Jesucristo se hizo hombre, según el texto, como lo dice ahí, para destruir
al diablo, pero está queriendo destruir, o dice la palabra propiamente destruir. ¿Qué es destruir? La palabra destruir significa deshacer. Usted hizo algo y lo desbarató otra vez. ¿Ahí qué pasó? Lo destruyó, lo deshizo. Pero también destruir da a entender hacer desaparecer una cosa, que no se vea más, que se desintegre. Una manera de hacer desaparecer algo que se desintegre totalmente sería meterle candela a algo. Cuando se le mete candela, ¿qué sucede? Se vuelve humo, la materia se transforma de ser materia sólida a gases y tal, y el hollín y todo, y eso vuela, y entonces ya no está más. La pregunta es, ¿será lo que pasó con el diablo lo que se está diciendo que fue destruido, que fue deshecho o que fue desaparecido? ¿Es lo que la Biblia quiere decir? Usted se va a otras versiones, por ejemplo, la versión Palabra de Dios para Todos, y la versión Palabra de Dios para Todos lo dice así, de esta manera, hablando de que se hizo carne y sangre: solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. La palabra que se usa ahí es derrotar, no destruir. Y es la palabra más adecuada, derrotar. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver en un momentico. Luego, la nueva versión de la Biblia de las Américas lo dice de esta manera: Dios se hace carne y sangre, Jesucristo se hizo carne y sangre para anular, no dice destruir, sino anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía, lo leí mal. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Entonces, cuando Jesucristo resucita, ¿qué es lo que hace? Toma el control sobre la muerte, porque la resurrección de Jesús es la evidencia de que usted y yo resucitaremos por la gracia del Padre, y eso es victoria sobre la muerte, que a la vez es la victoria sobre Satanás mismo. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: solo mediante la muerte podía quebrantar. ¿Y qué es quebrantar? Quebrantar no es destruir. Quebrantar es partir. Desbarata algo, pero no lo desaparece. Dice quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Es decir, que este versículo de Hebreos 2:14 no está hablando propiamente de destruir a Satanás, sino de derrotarlo, de anularlo, de quebrantarle su poder, y especialmente el poder que tenía sobre la muerte. Por lo tanto, Jesucristo venció a Satanás al resucitar de los muertos, porque con su resurrección destruyó el poder que tenía Satanás sobre la muerte. No destruyó a Satanás. Decir que Satanás está destruido y argumentar sobre eso para no tener en cuenta las obras que él hace es un gran error de cualquier cristiano. Porque si usted y yo queremos una vida de resultados, si queremos ver la obra de Dios, si queremos ver los resultados de la oración, recuerde que no es solamente orar a Dios, sino que también cuando ya venimos al campo de acción acá, tenemos un enemigo que procura de todas las maneras estorbarnos. El caso más claro lo tenemos con lo que le pasó a Daniel. Daniel entra en oración y ora a Dios, y vio que no hubo respuesta. ¿Y qué hizo? Si usted mira el texto, que no lo vamos a mirar ahora porque se nos va el tiempo aquí, pero si usted mira el texto, la Biblia no dice en ninguna parte que Daniel se puso a hacer guerra espiritual. Daniel no se puso a reprender al diablo. En ninguna parte dice eso. Daniel, ¿qué hizo? Siguió en oración y ayuno. Eso fue lo que hizo. Siguió en oración y en ayuno. Él no sabía qué estaba pasando. Terminados 21 días de ayuno y oración, es Dios el que manda a un ángel para que le diga a Daniel lo que había pasado, lo que pasó y lo que estaba pasando. Primero le dice: Daniel, tu oración ha sido escuchada y también ha sido dada la respuesta.
Desde el momento que oró, desde que comenzó a orar, ya Dios había respondido. ¿Pero qué le dijo? Habló de un principado, pero el príncipe de Persia se atravesó. Eso sí hace, atravesarse el enemigo para estorbar, para impedir que lo que hayamos orado o pedido sea recibido. Entonces tenemos un enemigo estorbando. Usted le ora a Dios y hay muchas cosas que estamos pidiéndole a Dios, pero que el enemigo de una u otra manera está trabajando para estorbar las respuestas. Por lo tanto, el Hijo de Dios que la tiene clara persiste en lo que Dios le guía, y de acuerdo a la palabra que nos guía ahora, nos enseña que en un momento dado hay que pararse también contra el enemigo, las obras del enemigo, para destruirlas, y que sea desatada esa voluntad de Dios sobre nuestra vida, de acuerdo a lo que hayamos pedido, sujeto a su voluntad. Amén. Ahora, Jesucristo vino al mundo, y lo dice la Escritura en 1 de Juan 3:8, para deshacer. ¿Deshacer qué? Dice que las obras, no al diablo. Ahí no dice que vino a acabar con el diablo, a desaparecerlo, a desintegrarlo, a quemarlo. No dice nada de eso. Dice que para deshacer. 1 de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice el texto. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No dice destruir al diablo, dice deshacer las obras del diablo. Amén. Ahora, yo aquí hago una anotación a modo de sátira. ¿Por qué no decirlo como una sátira? Porque no porque el texto va a decir ahora, mire cómo comienza el texto. Para esto apareció. Si yo me pongo literal, una palabra, no la entiendo, no la busco, no la investigo, la palabra apareció da la idea que Jesús apareció como por obra de magia, como que Dios dijo sin salabín samatusín y Jesús apareció. El texto dice, ¿para esto qué? Apareció. Entonces, si yo me pego de esa palabrita, no es que apareció y apareció, pero no, es que mire que Jesucristo, el Espíritu Santo vino sobre María, ella concibió del Espíritu. No, la Biblia dice que apareció. Y yo le sigo explicando, pero mire que Jesús estuvo gestándose como hombre en el vientre de María, 9 meses estuvo ahí, luego nació. No, la Biblia dice que apareció. Wow, ahí qué hace uno, dígame. Si se pegan de una palabra que no la estudian, no la investigan, no se van al contexto y terminan diciendo una herejía, porque usó la palabra allí, apareció, pero el texto claramente nos da a entender el proceso que vivió Jesucristo para ser encarnado, para llegar a ser nuestro Salvador. Todo un proceso. Él no apareció como por arte de magia. Satanás fue vencido. Satanás fue vencido y nunca, oiga lo que le voy a decir, nunca será destruido. Nunca va a ser destruido. Porque Satanás, ya sabemos que primeramente fue un querubín. Fue un ángel creado por Dios, en el rango más alto de los ángeles, que son los querubines. Y Satanás, dentro de los querubines, parece que era el más alto de todos, porque había sido seleccionado, creado con un propósito muy especial. Ahora, no va a ser destruido nunca, porque según el Salmo 148:6 nos dice claramente que a los ángeles Dios los hizo ser eternamente y para siempre. Y si un ángel es eternamente y para siempre, ¿cómo lo va a destruir? Aquí entraríamos en una contradicción de parte de Dios. Primero crea a alguien para que sea eternamente y para siempre, y luego lo desaparece. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Es eterno o no? No, Dios nunca se contradice en su palabra. Y luego, miren lo que dice el Salmo ahí. Los hizo ser, si usted mira el contexto del texto, está hablando de los ángeles. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será ¿qué? Quebrantada. Alguien me preguntaba cuando estábamos en el estudio, una pregunta muy común: pastor, ¿y por qué Dios no destruyó al diablo, no lo desapareció y se hubiera ahorrado todo este problema que ha tenido? Porque Dios no hace una cosa para contradecirse después.
le dio eternidad a los ángeles y no los va a desaparecer. No lo va a desaparecer. Es decir, que Satanás siempre va a existir. Ahora, en segundo lugar, la Biblia nos dice que al final de los tiempos, Satanás será lanzado al infierno con toda su comitiva, digo yo, ¿no? Con todo su combo. Mira lo que dice Apocalipsis 20:10. ¿Cuál va a ser el final de Satanás? Anderson, ¿qué tal, mijo? Mejor que ayer y menos que mañana, ¿no? El diablo que los engañaba, que es el mismo Satanás, serpiente antigua, gran dragón. Usted mira el versículo 12, ahí están todas las descripciones de él. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ese ya es el infierno. Ese no es el Hades ni el cementerio, no, ese es el infierno. ¿Dónde estaban quién? La bestia y el falso profeta, y serán atormentados. Lea muy bien al final. ¿Por cuánto tiempo van atormentados? Día y noche. ¿Por cuánto? ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es por los siglos de los siglos? ¿Cuánto es eso? Por siempre. Entonces, va al lago de fuego, pero no para ser destruido, ni siquiera en el tiempo final, ni siquiera allá en lo último, ya de los tiempos de Dios, porque ahí ya, eso está en el contexto del juicio del gran trono blanco, donde resucita todo el mundo y va a ser enjuiciado, y ahí va a resucitar, y Dios va a poner aparte los que van a ser condenados por haber rechazado la gracia de Dios a través de Jesucristo, y van a ser echados al lago de fuego, como dice Mateo 24:41. Este texto nos habla de Satanás, nos habla de la bestia y del falso profeta. Pero entonces dirá también a los de la izquierda. Oiga, ahí habla de los de la izquierda, que es al tiempo final, allá en el tiempo final, en el juicio, donde ya se acaba, luego viene el cielo nuevo y tierra nueva. Por allá, dentro de 1000 y pico de años, es que Dios va a lanzar a esa parte de la humanidad que rechazó la gracia en Dios y siguieron las orientaciones de Satanás. Entonces dice, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Y ese fuego eterno fue preparado para la humanidad, fue preparado para el ser humano. ¿El infierno está para nosotros? No, porque el texto dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero allá va a terminar el que le siga la corriente al diablo, allá va a terminar. Pero lo que quiero decir aquí, lo que estamos enfatizando ahora es: Satanás ni siquiera al final de los tiempos va a ser destruido. Va a estar en ese lago de fuego y azufre que arde todo el tiempo, y va a padecer de día y de noche por los siglos de los siglos. Y en ninguna parte de la Biblia nos dice, aparte de Hebreos 2:14, y eso que es una palabra por mala traducción que da la idea, pero en ninguna otra parte da la idea de que Satanás vaya a ser destruido. Por lo tanto, Satanás permanece vivo, activo y peligroso. Y peligroso. Apocalipsis 12:12. Apocalipsis 12:12 nos dice: para estos tiempos, que ya son los tiempos finales, que de hecho, alguien dice, no, pero es que siempre se han repetido ciclos en la historia ha tenido ciclos que se han repetido, sí, pero ¿sabe qué es lo que no se ha repetido en ciclos? Las profecías que están dadas, que se han ido cumpliendo una a una y que van en línea recta, que no van en ciclos para repetirse. Algunas profecías tuvieron un cumplimiento inmediato y otro posterior o llamado mediato, pero hay profecías que van en una línea de tiempo, en línea recta, no se va a devolver. Entonces, en estos tiempos que estamos ya en el cumplimiento de las últimas profecías, Apocalipsis 12:12 nos dice: por lo cual alegraos cielos que moráis en ellos. Dice: ay de los moradores de ¿qué?
y del mar, porque el diablo, ¿qué pasa? Ha descendido a vosotros ¿con qué? Con gran ira. ¿Por qué? ¿Por qué? Sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Está vivo? Sí. ¿Está activo? Sí. ¿Está enojado? Sí. Como no puede contra Dios, ¿a quién va a atacar? Si no puede, ya no pudo con Dios, tampoco pudo con Jesucristo, ¿a quién va a atacar? A la humanidad, y entre más pueda, a los mismos hijos de Dios los va a querer atacar. Entonces, decir que el diablo ya no existe, decir que fue destruido, decir que está inoperante, decir que nosotros no tenemos nada que hacer respecto a esto, es caer en una terrible herejía que nos priva de poder gozar de todo lo que Dios nos da a causa de la obra que hace Satanás para retener lo que Dios da a sus hijos. Muchas son las obras del diablo en este tiempo. Muchas son las cosas que hace contra el pueblo de Dios. Pero mayor son los recursos que tiene el pueblo de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:37, Romanos 8:37, ¿qué nos dice? Antes, en todas esas cosas que nos circundan y opresiones y luchas y amenazas y todo lo que se pueda presentar, dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué dice que somos más que vencedores? Porque el que venció fue Jesucristo. ¿Y quiénes son los que toman los beneficios? Nosotros. Y cuando otro peleó por mí, sufrió por mí, luchó por mí, pero yo soy el que disfruto, yo soy más que vencedor. Así de sencillo es esto. Y Jesucristo ya venció, no lo destruyó, lo venció, para que nosotros en Cristo seamos más que vencedores, pudiendo tomar y aprovechar todos los beneficios que Jesucristo ya conquistó para nosotros. Ahora voy a nombrar nomás tres ahí, leyendo rapidito para terminar. Una de las obras del diablo, continua, permanente, que le tiene mucha eficacia por la falta de fe y la falta de fundamento de mucho pueblo de Dios, es la obra que él hace de acusador. Apocalipsis 12:10 dice que él es el acusador de los hermanos, que los acusa de día y de noche. Los acusa de día y de noche. Es una obra que hace. Usted que hoy lo va a estar escuchando Dios, usted mire que comete errores, mire que usted, ¿cuál es la respuesta que nosotros tenemos que darle al diablo? ¿Cuál es la respuesta que le damos a Satanás cuando pone pensamientos en tu mente para que tú te sientas indigno, imposible de acercarte al trono de Dios para rogar y pedir de acuerdo a tus necesidades? Tenemos que responderle con Hebreos 10:14. Es una palabra que tiene que estar clara en nosotros, en nuestro corazón. Mira lo que dice Hebreos 10:14. Dice que con una sola ofrenda que fue la vida de Jesucristo entregada por nosotros hasta la muerte, ¿qué hizo? Hizo perfectos. ¿A quiénes? A los que somos santificados en la sangre del Cordero de Dios. Entonces en Cristo, aunque usted siga siendo ser humano y falle, en Cristo usted está perfectamente santificado y tiene en el nombre de Jesús el derecho de acercarse al Señor. Así que no le coma de cuento al diablo, no le coma de cuento a nadie, no deje que otro venga a por debajearlo. Saque esta palabra, pero no la saque solamente para espantar, créala en su corazón, apropiese de ella, porque siempre que venga un pensamiento negativo, siempre que venga el enemigo a bloquearlo a usted, usted saca la palabra: no, Señor, yo ya fui justificado en la sangre del Cordero, yo ya fui limpiado de todo pecado por la sangre del Cordero, yo soy santo delante de Dios por la sangre del Cordero de Dios. Y hay que callarle, no digamos la boca, sino la jeta, porque es un dragón. Otra obra del enemigo es ser ladrón, asesino y destructor.
y eso ya lo sabemos. Juan 10:10 nos lo dice. Hablando de Satanás, dice que él no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero como ya fue destruido, pues ¿para qué? Un momentico, ya vimos por la palabra que no fue destruido. ¿Será que no sigue operando? ¿Será que no sigue haciendo obras? Pero en el nombre de Jesucristo nosotros tenemos la autoridad para deshacer las obras del diablo. Amén. Nuestra respuesta cuando Satanás viene a tomar lo nuestro, a quitarnos lo que Dios nos ha dado, la provisión, cuando el proyecto, cuando los sueños, cuando lo que Dios ha puesto en tu corazón, tú estás trabajando en ello, pero se atraviesa el enemigo, quiere robar lo que ya Dios te dio, quiere matar el sueño, inclusive matarte a ti si le das papaya, quiere destruir los proyectos que tienes. Cuando esto pasa, nosotros nos levantamos y decimos en el nombre de Jesús, de acuerdo a Romanos 8:17, y dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. No puede tocar lo que es mío, porque a mí no me lo da el diablo. Yo no tengo que arrebatarle nada al diablo. Lo que tengo que hacer es que en el nombre de Jesús tomo lo mío, lo suelta el enemigo, porque la Biblia dice que yo soy el heredero, y el heredero tiene derecho legal sobre lo que se le ha decretado que le pertenece. Nos dice la palabra del Señor. Además de eso, el resto de Juan 10:10 nos dice que si bien el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, Jesucristo vino para que usted y yo tengamos ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Y aún habla de una vida con propósito, una vida con sentido, una vida orientada. No vivimos por vivir. Nuestra vida no está sujeta solamente a levantarnos, comer, o bueno, bañarnos, comer, ir a trabajar, volver a la casa, que llegue la noche, dormir, volver. No. Nuestra vida tiene propósito. Primero era que fuéramos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Segundo, que vivamos para la gloria de nuestro Padre Celestial. Y en eso estamos creciendo cada día. ¿Amén o no amén? Y no nombro sino esta última ya, porque hay muchas más, pero ahí termino. Una de las obras de Satanás es querer atarlo. Si no solamente es robar, asesinar y destruir, también es atar. Porque el atar no te acaba, pero te limita. Atar a alguien es privarlo de la libertad para que pueda movilizarse. No puede ir donde quiere, no puede hacer lo que tiene que hacer porque está atado. Pero el Señor ha venido exactamente para liberarnos, y nosotros respondemos con Mateo 18:18, donde Dios nos dice que tenemos que ejercer esa autoridad, porque nos dice la palabra: de cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Nosotros somos representantes de Jesucristo en la tierra como cuerpo suyo que somos, y con la autoridad que Él nos ha delegado. Por lo tanto, cuando nosotros aquí ejercemos esa autoridad en el nombre de Jesús, el Padre la confirma en el cielo, y eso se cumple aquí en la tierra. No podemos quedarnos maniatados, mis amados. A modo de conclusión, la obra de Jesucristo fue para derrotar a Satanás y deshacer sus obras, no para destruirlo a él. Él está vivo, está activo y está desesperado. Así que tenemos que tener cuidado. Las necesidades de los hijos de Dios, la necesidad de los hijos de Dios, representantes de Jesucristo, es de ejercer autoridad en el nombre de Jesús, orando, pidiendo al Padre en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, y ejerciendo la autoridad delegada por Jesucristo también, mediante su palabra expresada, proclamando la palabra. ¿Qué tenemos que hacer, mis amados? La Biblia tiene que estar no guardada en un libro. La Biblia tiene que estar aquí y aquí. Y bajo la dirección, el miércoles pasado orábamos a Dios pidiendo sabiduría, revelación, que son dos peticiones que debemos de tener todo el tiempo delante del Señor. Dame más discernimiento, dame más revelación, dame más entendimiento, dame, Señor, más sabiduría, porque eso es algo constante. Y tenemos que levantarnos con la palabra que Dios nos ha dado. Pero cuando uno agarra, ahora, ¿qué versículo le aplico a esto? Así no funciona, hermanos.
Ahora, ¿qué versículo le busco? No. Cuando la Biblia está guardada en el estuche que somos nosotros, el estuche, nuestra mente y nuestro corazón que la cree, cuando está guardada y se presenta una situación, el Espíritu Santo te va a guiar a qué palabra tienes que usar, qué palabra tienes que esgrimir, porque en ese caso es un cuerpo a cuerpo que se da, no es problema de nosotros, es la espada del Espíritu, es el Espíritu Santo el que la usa, es el Espíritu Santo el que la ilumina, es el Espíritu Santo el que la respalda cuando usted y yo la declaramos. Amén. ¿Me hago entender o repito? Buenas noches, hermanos. Mis amados, muchas cosas que deberían estar pasando en nuestra vida no pasan porque no pedimos. Dice Santiago que a veces pedimos y pedimos mal. Partamos del hecho de que estamos pidiendo bien, pero aunque pedimos bien, pedimos y el enemigo está todavía activo, desesperado, molestando y queriendo atrofiar todo lo que Dios quiere hacer contigo. No podemos ser pasivos. Tenemos que orarle al Padre y bajo la dirección del Espíritu Santo tenemos que tomar autoridad y ejercerla. Y no la ejercemos gritando ni pataleando, la ejercemos con las convicciones de la palabra expresadas a través de nuestros labios. Lo que creemos aquí lo expresamos. Y como nos muestra, cuando Dios ordenó, sucedió. Cuando Jesucristo ordenó, sucedió. Ahora están enseñando que todo lo que usted pida recibe, eso tampoco es verdad, porque lo que Dios respalda es lo que viene de acuerdo a su palabra y a su voluntad, no es de acuerdo a los caprichos de todo el mundo. Pero usted tiene la autoridad, no tiene que esperar que se la den. Usted no la va a recibir, ya se le dio. Y lo que tiene que hacer es, tenemos que pedirle a Dios mucho, que nos ayude a cambiar la actitud y la postura de ser pasivos, y que podamos con toda la confianza y seguridad levantarnos y en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a la palabra de Dios, orar esa palabra que Él nos está dando, porque Dios, la palabra que le da y que es expresada, Dios la va a respaldar, y esa palabra respaldada por Dios implica que el Espíritu Santo con su poder hará lo que Dios quiere que sea hecho. Amén.